Señor, gracias por tu palabra, porque podemos venir a ella y sabemos que estamos viniendo a una fuente de verdad. Háblanos, Señor, y transforma nuestras vidas para que seamos instrumentos para tu gloria. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Amén. Capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Entonces vemos a David reuniendo, dice a los escogidos. Eso habla de un ejército de élite, eso es como un grupo especial. Y este ejército de élite era grande, eran 30,000 hombres, pero esta vez no tienen un propósito de guerra. La semana pasada vimos como cuando conquistan la ciudad de los Jebuseos, que es Jerusalén, y hace ahí ahora su casa, su capital. Pero David no quiere hacer de Jerusalén solo una capital política, sino quiere que sea también el centro religioso. Dios había establecido en la ley que tenía que estar su tabernáculo en un lugar específico y que ahí tenían que hacerse los sacrificios y todo lo demás. Y David encontró que Jerusalén sería ese lugar. Y entonces reúne 30,000 personas, 30,000 soldados especiales, y dice, se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Baala, que está ahí en el versículo 2, sí, es en el versículo 2, en realidad es Kiriat Jearim. Si tú recuerdas, hace muchos capítulos, cuando estábamos en el primer libro de Samuel, los filisteos ganaron una batalla y se quedaron con el arca. Los israelitas se llevaron el arca pensando que era como un amuleto, con esto les vamos a ganar, confiaban en el arca de Dios en vez del Dios del arca, y perdieron la batalla y perdieron el arca. Pero los filisteos se llevaron el arca a su ciudad, la pusieron en un templo, y te acuerdas de Dagón, que aparecía postrado. Y bueno, después de estar como la papa caliente, que se la van pasando de un lugar a otro, la llevan, la suben en un carro y, y dejan que, tirado por una vaca, que había sido además, que había tenido recién a su becerrito, y el carro va tirado por estas dos vacas y llega hasta una población, y luego ya queda ahí en el territorio de Israel y se queda en Kiriat Jearim. De ahí no sabemos más nada. De ese tiempo al día de hoy, al capítulo 6, algunos calculan 70 años, otros 80 años. En realidad, sí son casi 100 años los que han pasado en que el arca ha estado pues en el olvido. Nadie se ha acordado ni dónde está, ni qué hay que hacer, ni nada, sino que estuvo ahí. Probablemente el tabernáculo también fue destruido cuando perdieron la batalla, así que tal vez quedó ahí en la casa de Abinadab y pues ahí se quedó, ¿no? Y no había nada más que decir. David, en cambio, recuerda y quiere hacer algo correcto. Quiere llevar el arca de un lugar en el que no hay nada hasta el centro de la nación. Porque en verdad es donde debería estar el arca. Versículo... cuando dice el arca de Dios, la cual era, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca era una caja de madera recubierta de oro. Ya hemos hablado un poco del arca alguna vez, que tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio, y sobre la tapa había dos querubines que estaban así y que sus alas se tocaban. Y en medio de esos querubines es donde se ponía la sangre el día del sacrificio anual, el Yom Kippur. Y es ahí, en medio de los querubines, que aparecía la gloria de Dios, la Shekinah, cuando Moisés hablaba con Dios. Entonces, por eso dice Dios que mora entre los querubines, porque eso es lo que se sabía. Yo sé, has visto tal vez la película de Los Cazadores del Arca Perdida. Bueno, si eres joven no la has visto, pero
ahí hay una representación bastante real de cómo pudo, no de lo que representa el arca, sino de cómo pudo haber sido el arca. Es más o menos así como se cree que pudo haber sido. Era la pieza de adoración más sagrada para el pueblo porque pues Dios se revela ahí. No puede haber algo más sagrado que eso. Entonces dice David, la quiero llevar y la quiero poner en Jerusalén en el centro. Versículo 3. Entonces, ¿qué hacen? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab que estaba en el collado. Perdón, de la casa de Abinadab, ahí la habían dejado hace casi 100 años. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Que este carro por segunda vez nos dice que era nuevo. Por supuesto, es el arca. Ni modo que usaras un carro que hubiera tenido o estiércol, o paja, o heno, o trigo. No, tenía que ser un carro nuevo. Construyeron un carro específico porque, pues sí, es Dios. Hay que hacer algo para el Señor. Y ahí pusieron el arca. Y Usa y Ahío, que eran hijos de Abinadab, que evidentemente ellos cuando nacieron ya estaba el arca ahí. Crecieron y tal vez ahí en algún lado de la casa construyeron alguna especie de habitación, tal vez. Dice, ¿qué es eso que está ahí? Pues es el arca de Dios. Órale. Y pues conocían lo que era el arca, la habían visto, ahí estaba. Entonces ellos van guiando el carro, este carro nuevo. Versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Okay, David está haciendo algo correcto, pero de una manera equivocada. ¿Por qué? Uh, Sigamos leyendo y vamos a tocar el por qué. Cuando llegaron a la era de Nacón, la era es era una tierra, un espacio de tierra. Generalmente estaba a las afueras de las ciudades y generalmente en algún lugar elevado, porque después de cosechar, se agarraban todas las gavillas de trigo, se las llevaba ahí y en la era no quiero decir se molía, pero digamos se pasaba como una plancha, como una lámina grande sobre todo lo que se había cosechado, porque la idea era que al pasar esa plancha, todo el trigo se iba descascarando. Es como si agarraras un poco de trigo y lo hicieras así, ¿no? Solo que si haces así 1 tonelada de trigo, te vas a deshacer las manos. Entonces se hacía así todo el trigo y luego con con un tridente, un tenedor grandote que se llamaba aventador, pues literalmente aventabas todo al caer la tarde, cuando el sol toca el horizonte hay mucho viento, entonces se avienta así y el viento se lleva la paja y cae el grano, el trigo limpio a tierra. Eso se hacía en la era, es el lugar donde se purifica el trigo. Entonces, cuando estaban casualmente ahí en la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca. Acuérdate, Usa y Ahío están custodiando el arca. Y al pasar por la era, dice que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y le hirió allí Dios por aquella temeridad, literalmente es por aquella negligencia, y cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Pues era prohibido tocar el arca. No era algo que podía hacerse, era algo que estaba, que era demasiado sagrado para que alguien lo pudiera tocar. Y hay varias cosas que están sucediendo aquí. En primer lugar, Dios había establecido en la ley que el arca tenía que ser llevada, el arca tenía unos anillos, ¿no? Era una caja, pero la caja tenía unos anillos a cada lado, de modo que se podían atravesar unas varas y cargarse así.
2 personas adelante y 2 personas atrás, porque era pesada, era de madera, firme y además recubierta de oro, con la tapa recubierta de oro, todo. Entonces, para cargarla se cruzaban esas varas y se ponían una persona atrás, una adelante, o una atrás y una adelante en cada esquina, y así se llevaba. Y era la manera en la que Dios había establecido. Lo del carro ese fue un invento de los filisteos. Ellos fueron los que pusieron el arca sobre un carro y la enviaron así. David es un hombre que está buscando hacer lo que Dios quiere, pero no consultó a Dios. No buscó cómo hacerlo según las maneras de Dios, sino lo que es más práctico. De hecho, en Primera de Crónicas capítulo 13, no apunté la cita, pero creo que es en el capítulo 13, dice Primera de Crónicas 13:1. Entonces, dice, David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas nuestras partes por nuestros hermanos que se han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes y levitas, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Pero en qué momento consultaron a Dios? Consultó a sus capitanes: ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? Y a ver, votemos. ¿Quién está de acuerdo? Yo, bueno, pues listo, ya, traigámosla. Y seguramente ahí surgió: ¿y cómo la traemos? Pues la trajeron en un carro. Ah, pues consigamos un carro. No podemos conseguir un carro. Es el arca de Dios. Hay que hacerlo con honra. Construyamos un carro nuevo. Eso, construyamos un carro. Esa idea está buena. Construyamos un carro, entonces ya, y construyeron un carro y treparon el arca. Pero no es la manera que Dios estableció. No es una idea perversa. No está David queriendo hacer algo particularmente perverso, pero los detalles importan en mi relación con Dios. El arca, como les decía, era lo más sagrado porque es donde Dios se revela. Y no puede hacerse a la manera del mundo. No puede hacerse como lo harían otros, o buscando la manera que sea más efectiva. Entre 4 hombres, pues vamos a tardar más. Si lo ponemos en el carro y la vamos jalando, nos cansamos menos, es más rápido. La tecnología se inventó para algo. No, las maneras de Dios siguen siendo las maneras de Dios. El matrimonio sigue siendo como siempre ha sido. Educamos a nuestros hijos no según los avances tecnológicos, filosóficos, sino según lo que Dios estableció. Y lo que están tratando de hacer es algo bueno, pero sin consultar las maneras de hacerlo a Dios. Y ahí están en el versículo 5, dice: con toda la alabanza, santos y banderas y cantos y gritos y salterios, flautas. Hay una gran producción, pero muy poco cuidado. Lo segundo es que dijeron: pues a ver, Usa y ahí, ¿ustedes conocen el arca? Sí, pues la tenemos ahí. A ver, ustedes encárguense de cuidarla. ¿Por qué? Dios había establecido quiénes tenían que cuidar y mover todas las cosas. La familiaridad también fue un problema. ¿Cuál fue el resultado? Usa considera que tocar el arca es buena idea. Y dice no recuerdo si fue David Guzik o... Sí, creo que es David Guzik que dice: Usa cometió un error pensando que su mano es más santa que el suelo donde va a caer el arca. Porque el arca está, o sea, los bueyes tropezaron, el arca se tambalea, se va a caer, y Usa la agarra pensando que si se cae al piso es una deshonra, pero no considera que su mano en realidad ha pecado más que el piso. Y entonces muere. Versículo 8.
Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, que quiere decir el quebrantamiento de Usa, hasta hoy. En este versículo, la Reina Valera 60 sí hace una traducción muy amable, porque en realidad la palabra entristeció ahí es la palabra jará en hebreo, que quiere decir brillar. Y se utiliza de manera figurativa como cuando alguien dice ardió. Si ubicas que alguien dice, no, ya sabes que ya ardí con esto, me enojé mucho, ¿no? Incluso ardí en cólera. Y de hecho, si tú viste, ¿cómo se llama esta película de los bichitos que están en la cabeza? Intensamente. Furia es el que se enciende, ¿no? Y porque siempre ha tenido esa idea, lo de arder. Y esta palabra es eso. Entonces, no es que David se entristeció, David se súper sacó de onda. O sea, se enojó. Se enojó con Dios, se enojó con todos. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Te imaginas? ¿Cómo habrá sido, no sé, cómo habrá sido la llamada, por decirlo de alguna manera, que le hace? Oye, Obed, sí, te habla David. Ah, mi rey, ¿cómo está? Bien, Obed. Oye, fíjate que quería llevar el arca a Jerusalén. Sí, claro, ¿no? Bueno, ya no lo vamos a poder porque es muy peligrosa. Usa la tocó y murió. No creo que sea más prudente que tengamos el arca ahí, ser algo peligroso. Así que, ¿qué te parece si la ponemos en tu casa? O sea, es como raro, ¿no? Pero David es el rey. Y entonces David dice, déjenla en casa de Usa, perdón, de Obed-edom. Y estuvo 3 meses en casa de Obed-edom, y dice al final del verso 11, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Por qué? Bueno, es probable, en este capítulo no nos da ninguna otra referencia, pero es probable, en Primera de Crónicas 16, hay una lista de levitas que están alrededor del arca llevándola, y mencionan a un Obed-edom, y es probablemente que sea este mismo. Entonces tal vez es levita. No sabemos si de casualidad David dice, pues ahí en casa, ¿quién vive cerca? Obed-edom, pues ahí dejen el arca. O si David en verdad pensó, tenemos que tener donde un levita. Porque los levitas eran aquellos que podían tomar el arca. No agarrarla con sus manos, pero sí meter las varas y cargarla. Entonces llega el arca ahí y de pronto hay bendición en su casa. Fue dado aviso al rey David, verso 12, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Acompáñame a Primera de Crónicas 15, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 15. Que nos narra un poquito más de lo que sucedió en ese momento. Primera de Crónicas 15, versículo 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Construyó un tabernáculo para el arca de Dios ahí en Jerusalén. Le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Y reunió, y ahí hay una lista de un montón de personas que están involucradas. Bríncate el versículo 11, por favor. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los hermanos, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado,
Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y etcétera, etcétera, etcétera. Lo hicieron tal cual como tenía que hacerse. Entonces David en este tiempo, en estos 3 meses, seguramente estuvo pensando, tal vez estuvo orando, tal vez leyó las escrituras. De alguna manera él se vuelve a recordar que el problema no es la gran producción que hicieron. A veces tenemos como que ese prejuicio. Cuando tiene una gran producción, no, las cosas de Dios no tienen que ser así. No, el problema no fue la gran producción. Ahorita van a traerla con una producción más grande todavía. El problema no fue la alabanza. El problema fue no hacerlo a la manera de Dios, simplemente. Querer copiar cosas que habían usado los filisteos. Ahora sí, ya que se da cuenta cómo tienen que hacerlo, volvamos a 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Dice que ha bendecido Dios a la casa de Obed-edom a causa del arca. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y ya sabemos que la llevó como tiene que hacerse, con los levitas cargando esto, todo tal cual. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Entonces, o sea, hay 2 maneras de entenderlo eso. Una, que dieron 6 pasos y David hizo un sacrificio. Otros 6 pasos, otro sacrificio. Otros 6 pasos y así. Algunos piensan que hace referencia a esto porque al final va a haber un gran banquete para todo el pueblo, entonces se tendrían que sacrificar muchísimos animales. Otros piensan que en realidad lo que está diciendo es una manera de expresar que al inicio nomás empezaron a andar y David ya estaba presentando un sacrificio, ¿no? Tal vez no cada 6 pasos, sino al inicio hizo un sacrificio y habrá muchos más al llegar. Sea como sea, David está presentando sacrificios, reconociendo eso, que un sacrificio siempre es la sustitución de alguien que muere en lugar de nosotros. Yo merezco la muerte, pero alguien está pagando ese precio. Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Si yo pudiera mostrarles en mi mente cómo se ve David, o sea, ahí está con todas, o sea, a veces yo bailo con mis hijos y a veces con muchas ganas, ¿no? Mi papá tiene la costumbre de bailar con sus nietos y tengo unos videos de cuando fuimos hace ya casi 5 años, que ya no podemos ir, pero hace 5 años mi papá con sus nietos bailando ahí con todas sus fuerzas. Y yo me imagino a David algo así, bailando, pero casi sin estilo, pero con mucho entusiasmo, ¿no? Porque no dice que estaba bailando bien, sino con toda su fuerza, con mucha pasión. Y David estaba vestido con un efod de lino, no con su traje real. En la primera ocasión David estaba probablemente con su traje real, diciendo, a ver, llevad el arca y no sé qué. Ahora él está en medio de la gente, en medio de los que están con el pueblo y va bailando y bailando y bailando. Y nuevamente hay la música y ahí está baile y baile y baile. Ya dice el verso 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Qué pasión que tenía David por Dios. Qué pasión que tenía David por Dios. No, a veces creo yo corremos el peligro de ser demasiado, dejemos usar la palabra, demasiado sofisticados. No, yo sé que Dios es el Rey, el soberano, el Señor.
No, sí, lo entiendo, Él es el dueño, yo le di mi vida a Cristo, tengo que leer mi Biblia, sí, 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 yo hago y cumplo, pero con una, no sé, frialdad tal vez es la palabra. Y entiendo que a veces es porque en el cristianismo hemos corrido en el otro extremo también, en un exceso de pasión y cero reflexión. Y como en un matrimonio, has debido oír que se dice que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Y sí, el amor bíblico descansa en una decisión, no en un sentimiento. Porque así como Dios amó al mundo y eso está sentado en una decisión, entregar a su Hijo. Cristo nos amó y eso está sentado en una decisión, ir a la cruz, no en un sentimiento. En su sentimiento Jesús en Getsemaní dijo, Padre, no quiero beber esta copa. Pero en su decisión dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, el amor, incluso el amor matrimonial, está descansando en una decisión, pero no es solo una decisión, también requiere pasión y sentimiento. Yo espero que tu matrimonio, si estás casado o casada, no sea solo una decisión. Yo he decidido que vamos a ser esposos, te voy a ser fiel. Ah, sí, yo también. Ok, muy bien. Oh. Tiene que haber pasión y tiene que haber sentimiento y tiene que haber gozo. Y nuestro matrimonio refleja la relación que tenemos con el Señor. Nuestra relación con el Señor descansa en una decisión, no en un sentimiento. Porque hay veces en que siento que estoy enojado con Dios porque no me ha cumplido algo que quería. Siento que Dios no me escucha. Siento que puedo sentir muchas cosas. Pero eso no define lo que está en la base, que es una decisión, lo que Dios me ha revelado y lo que he creído. Pero no quiere decir que no tiene que haber pasión y sentimiento. Y no tiene que haber, o sea, creo que tiene que haber un tiempo para levantar las manos, para llorar, para inclinar la cabeza, para cerrar los ojos, para cantar con pasión de verdad. Volvamos al versículo 16 y ahorita regresamos con esto. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, a Jerusalén, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey. Evidentemente Mical no había ido. Todo el pueblo fue a alabar a Dios y a recibir el arca de Dios, menos Mical. Ella estaba viendo por la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Otra vez en mi mente, David estaba con una pasión sudando y dice que le menospreció en su corazón. ¿Por qué? No se nos dice expresamente por qué, pero podemos, creo yo, entender que lo que está haciendo al despreciarle en su corazón es David está caminando como uno más con su efod de lino. El efod de lino es como una especie de camisón. No está con su ropa real. Y ella está diciendo probablemente algo así como, me avergüenzas, deberías por lo menos, o sea, ¿qué va a decir la gente que tú estás, o sea, como que se sintió ella desvalorizada porque su esposo no estaba con su ropa real? Y ella lo ve y lo menosprecia. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel
Así a hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y lo tienes ahí a David, acaba de bailar todo el camino y llega y dirige los sacrificios y presenta ovejas y corderos y carneros y presenta todo. Y cuando termina, él empieza a repartir él a todos. Es una fiesta, está diciéndole al pueblo, hoy celebramos algo. El arca de Dios está entrando a la ciudad. Y se fue a su casa, probablemente esperando que su esposa, alguna de sus esposas, saliera a decirle, David, qué glorioso día es este. Celebremos ahora aquí en casa. Pero ¿qué sucede? Verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. O sea, no le está diciendo que has estado en ropa interior y algo así. No, ese no es el punto. Porque eso sí podría ser una especie de indecencia. Lo que le está diciendo es, te estás viendo como cualquiera de los demás. ¡Qué honra! Estás sin decoro como un cualquiera. Entonces David, yo lo imagino todavía con una sonrisa y con dolor, diciendo, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. O sea, lo que le está diciendo es, no fue para ti el baile, no tenía que agradarte a ti. Fue para Dios mismo, el que me tomó y me escogió. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Probablemente no es que Dios la haya declarado infértil o algo así, sino probablemente David la excluyó de su comunión y estuvo en algún lugar y ya no dio hijos. Que culturalmente en aquella época era una vergüenza. Ok, varias cosas de este capítulo. Uno, es necesario que nuestra relación con el Señor esté descansando en, en el entendimiento de una verdad que Dios nos ha revelado. Pero también es necesario que haya pasión y emoción y gozo. Yo no entendería estar casado con alguien y no alegrarme de despertarme y ver que sigue ahí mi esposa. No puede ser un día normal. Está tu esposa ahí al lado. Por supuesto que es un motivo de gozo, de felicidad. O sea, no podría. Imagínate que yo llegara de algún lugar, regreso a casa y mi esposa no me dijera, bienvenido, te extrañamos. Sería horrible. Y a veces nosotros nos relacionamos con Dios a un nivel muy, muy institucional. Casi como si escribiéramos una carta cuando oramos, ¿no? A quien corresponda, de mi mayor consideración, le agradecemos el pan de cada día y solicitamos que el día de hoy lo provea de la misma manera. Atentamente, como si fuera algo institucional. Y desde el primer momento, cuando Jesús enseña a orar, dice, oraréis así, Padre nuestro. Y eso ya implica una relación muy profunda. Y creo que es necesario
si no has cultivado esa relación así también no quiero decir emotiva, pero que involucre toda tu vida, incluso la parte de tus sentimientos, necesitamos hacerlo. Ahora, no tiene mucho que ver, pero tal vez sí un poco. Eh, ¿Por qué en Semilla no bailamos? ¿No? Este tipo de bailes en la iglesia y cosas así. Ahí dice que David bailaba y todo el pueblo bailaba. ¿No es antibíblico que no estén bailando? Bueno, uno, no están en una iglesia. Uno, están en la calle, en una procesión. Dos, eh, la cultura es distinta. En aquella cultura esto era lo normal. En nuestra cultura el día de hoy no es lo normal. Y, y creemos que yo no creo que sea pecado de alguna manera iglesias en las que la gente danza, ¿no? La gente danza. No creo que sea un pecado de ninguna manera. Pero si ves que nadie está alabando de esa manera y alguien está baile y baile ahí, ¿qué va a pasar? Va a ser el foco de atención de todos los demás y la adoración ya no está dirigida hacia Dios, ya la gente no está cantando, no, más está viendo que alguien aquí se está moviendo. Entonces, y sucede con muchas otras cosas, ¿no? Creo que mi esposa me recordaba que lo vimos recién el lunes, que lo mismo pasa cuando de pronto alguien lleva un pandero, ¿no? ¿Es pecado tocar el pandero? No, no, de ninguna manera es un pecado. Pero si la alabanza está adelante y estamos cantando todos y alguien atrás está con un pandero, llama la atención hacia esa persona. Y si tú entras a Semilla, cualquier Semilla con un pandero, algún servidor se te va a acercar y te va a decir, hermano, aquí en la iglesia los instrumentos están allá adelante para no distraernos, ¿no? Porque no guarda su pandero y alaba a Dios con su corazón y con su boca. Y cuando alguien dice, es que me están limitando a mi adoración, normalmente es porque no está buscando adorar, sino está buscando no limitarse, ¿no? Pero es que no lo hago para ti, lo hago para Dios. Pero estás llamando la atención de todos, estás distrayendo a todos, y eso sí es algo que tenemos que cuidar. Si tú vas a una iglesia en la que todos tienen panderos, pues saca tu pandero. Si ves a una iglesia en la que todos están bailando, quedarte parado llama la atención sobre ti. Entonces, estamos hablando de cosas que no son pecado, pero que tenemos razones para considerar que esta es la forma de hacerlo, ¿no? Ahora, ¿puedes cantar apasionadamente sin necesidad de bailar? Por supuesto que sí. Sin necesidad de tocar un instrumento, por supuesto que sí. Es más, podrías cantar apasionadamente sin necesidad de cantar, solamente en tu corazón. Entonces, hazlo. Por último, de manera simbólica Dios nos muestra algo muy sencillo. El arca, decíamos que es la manera en la que Cristo es representado en el Antiguo Testamento de manera muy clara. Cristo tiene que ser llevado por su pueblo. Dios podría hacer un mensaje en el cielo, pero ha decidido que vaya el Evangelio de boca en boca, de persona a persona. Pero hay medios más eficientes, probablemente sí. Pero es que además las personas que están predicando el Evangelio son seres humanos. ¿Quién les va a creer? Solo aquellos que Dios llame. No podemos escoger de qué otra manera. Es decir, dice Corintios que a Dios le agradó salvar por la locura de la predicación. La gente se salva por la predicación del Evangelio. Sketches pueden llamar la atención. Películas pueden llamar la atención. Pero si después del sketch y la película no hay la predicación del Evangelio, solo fue un sketch, solo fue una película. Solamente la predicación del Evangelio hace que la gente conozca la salvación.
¿No es la manera más eficaz? Probablemente, pero es la manera que Dios ha establecido. Y los detalles sí importan. La manera de Dios sí importa. Así que, ¿cómo voy a conocer los detalles y la manera de Dios? Permaneciendo en la palabra. Permanece en la palabra. Y sí, permaneciendo en la palabra, probablemente hay más posibilidades de que te enamores pasionalmente, no solo intelectualmente, sino también pasionalmente de Cristo. Conociendo la palabra vas a poder discernir lo que es paja de lo que es trigo verdadero. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu gran misericordia nos permites adorarte, algo que no estaba dentro de nuestras posibilidades al ser enemigos tuyos. Pero queremos hacerlo, Señor, de la manera en la que es adecuado, adorándote con nuestro intelecto, pero también, Señor, con nuestro corazón, con nuestra pasión. Adorarte de la manera en la que verdaderamente hemos sido rescatados con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Señor, que sea así, pero que tu Espíritu tiene que hacer en nosotros esa obra, pues nosotros somos incapaces. Y ayúdanos a llevar este mensaje a todas las personas, Señor, que están escogidas por ti, anhelando escuchar el mensaje de salvación. Ese es tu modelo y esa es la manera. Nos sujetamos a tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.